Ahí vamos volviendo. Bueno. Entonces, ¿qué les parece? Qué otro tema puede andar dando vueltas? O del mismo tema. Mismo. Pueden coincidir o pueden no coincidir. Teníamos los textos más de iconografía. Era el Santo San Sebastián, para trabajar con plástica. Tenemos Las Meninas de Velázquez y una canción, música, Trap Mix de Cristian Flores. Tenemos cómic, los cuentos tradicionales y el cómic. A mí me había copado, si nadie se manda, me mando. Había dicho San Sebastián, pero me había copado más La Bella Durmiente. Ajá. El tema es que lo había pensado más de cómo se ve la imagen de la mujer que le estás dando a una nena de 5 años. ¿Cómo sería eso? O sea, vos le estás poniendo La Bella Durmiente a la nena. Sí. Y al final del cuento te dice, y la moraleja es, tenés que esperar un marido. Bueno. Y cómo eso termina poniéndole a la nena, y voy a esperar un marido toda la vida que vas a tener que ser alguien que gane mucho dinero, así yo me puedo quedar en casa y tener muchos, muchos nenitos. Claro. Y ver que hoy en día, en realidad, te saca una película como La Cenicienta que dice, no sé, gordo, voy a ir al baile, pero no tengo guita para el vestido, así que vamos a ver cómo me arreglo y vamos viendo, porque aparte también tengo entregas de la facu, así que conjuguemos la vida adulta con ir a un baile. Sí. O sea, cómo se cambia la imagen de la princesa. Pero Bueno. no sé muy bien la transposición ahí, como... Igual en ese sentido, perdón que hago una acotación, Obvio. tenemos mucho la tendencia de pensar las películas, las historias, los cuentos desde una óptica adulta y no ponernos en el lugar de un niño de 5 años viendo esa película. O sea, el niño de 5 años ni siquiera entiende el final de esa película. Como que pensamos esto de cuestiones de género, cuestiones de la muerte, cuestiones desde una óptica adulta, y el niño cuando ve la película no entiende nada de lo que nosotros estamos entendiendo. Y pasa muchas veces que las películas actuales les queremos dar tanto contenido desde una óptica adulta que es saturar al niño de 1000 cosas. Tendríamos que hacer el ejercicio de ponernos en la mente del niño. Claro. Bueno, es interesante, ¿no? Eso, la perspectiva. Siempre todo espectador, sea adulto, sea joven o sea un niño o niña, siempre va a tener una interpretación de lo que ve, ¿no? El tema es ver qué construye, ¿no? Por supuesto que los textos te llevan hacia determinados sentidos, ¿no? Te proponen un recorrido. Después el espectador va a interpretar unas cosas o va a interpretar otras. Como bien decís vos, Rebeca, bueno, muchas veces los adultos queremos imponer determinado sentido a un texto infantil y los nenes se enganchan y las nenas se enganchan con otras cosas, ¿no? Ahí hay que hacer un trabajo en recepción, ¿no? ¿Qué es lo que
¿no? Tendríamos que hacer un ejercicio con niños y niñas reales para ver qué cosas, ¿no? Qué sentidos se encuentran, ¿no? Y eso también va a estar muy influenciado por la cultura del momento, la familia en la que están, ¿no? Todos los significados que se les da a estos grandes temas, ¿no? El amor, la muerte, la soledad, ¿no? Que están representados en los cuentos infantiles, ¿no? El peligro, ¿no? La agresividad, ¿sí? El valor, ¿sí? Todos esos grandes temas y cuestiones, ¿no? Se interpretan de distintas maneras. Y por supuesto los pibes se enganchan más con una cosa, más con otra, o lo relacionan con temas que uno ni siquiera los tiene en la cabeza o en el radar, ¿no? Ese es un trabajo interesante para hacer. Y después está un poco lo que planteabas vos, Mariana, me parece más desde la producción, ¿no? Hacia dónde puede influir un texto clásico, ¿no? Tipo de los cuentos recopilados Sí, los de Perro. exacto, por los hermanos, por Perrault, por los hermanos Grimm, estoy pensando, ¿no? Que por supuesto tenían un eje fundamental que venía de la oralidad y de una época en la que la moraleja era la advertencia, ¿no? A los jóvenes y a los niños de los peligros y del deber ser de una moral social, ¿no? Tenés que casar, tenés que tener hijos, etcétera, etcétera, que por supuesto son muy distintos a los de nuestra época. O por lo menos son algo distintos, ¿no? Hay que ver también en qué ambiente social, en qué grupo se inserta esa lectura, digamos, esa interpretación. Pero bueno, yo creo que las versiones nuevas y actuales de esos cuentos incorporan cosas nuevas, incorporan aspectos de la cultura, formas nuevas, ¿no? De procesar esos mismos temas, ¿no? El miedo a la muerte, el peligro, el amor, ¿no? Las relaciones, ¿no? Así que me parece un lindo eje, ¿no? Para tomar. Después tenés que ver qué cosa elegís de cada texto, ¿no? Y en vez de La Bella Durmiente, ¿puede ser La Cenicienta, que ahora salió la peli? Así lo comparo mucho más. En vez de La Bella Durmiente, La Cenicienta. Que La Cenicienta es la versión de... Es de Perro también. No, pero ¿cuál película? Una de Prime, que ya ni siquiera son blancos, sino que hay gente de diferentes, bueno, no voy a decir razas. Podría ser. Sí, sí. Sí, es nueva Sí, la peli, aparte tienen Nazarena. esta cosa feminista de que ella hace vestidos y quiere trabajar y todo. De hecho, lo rechaza el príncipe para trabajar y como toda Bueno, no la la vi, no cosa me cuentes. feminista de ahora. No la vi. No la vi, Yo no la vi, tampoco vi no la vi. videos. Voy a usar toda la excusa del texto para verla. Bien. Bueno, podemos habilitarlo ahí. Siempre traten de fundamentar por qué, ¿no? ¿Por qué quieren ver esta nueva versión o este nuevo tema? Ahí, Daniela, vos habías levantado la mano para aportar algo. Hola a todos, ¿qué tal? Perdón por la voz, no estoy bien, estoy enferma. Opa. No, de que habían dicho del tema, ¿no? De la Bella Durmiente, que espera un hombre, y después dijo Becky que los niños no entienden eso, y yo me acordaba de un chabón de acá argentino que se llama Gabriel Lucero, que hace Ajá. animación Ajá. con los audios de WhatsApp. Sí. Y está buenísimo. Y hay uno que a una mujer dice, yo creo que tengo exceso de Disney, porque miramos las películas, La Cenicienta, La Bella Durmiente, y después de Coco, que se fue a los muertos por la madre. Y bueno, eso está buenísimo, es re gracioso, pero
nosotros nos quedamos, sí, aunque no entendemos nada, cuando somos niños, eso se queda. Y cuando somos adultos, las mujeres más, ¿no? Porque las reglas es increíble como son para las mujeres, ¿no? A los hombres ¿Qué también, cosa? para todos. No, que tenemos que ponernos los zapatos, que no Te nos caben, formatean qué sé yo. todo, claro. Claro, o sea, sí, los niños no entienden nada, pero algo queda, Claro. porque después, como eso de Gabriel Lucero, ¿no? Y es re contra real, la Sí, mujer sí, 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 diciendo, sí. uno tiene exceso de Disney Claro. y vive por eso muchas veces, como no tenemos la conciencia, pero todo, prácticamente lo que uno hace, está formateado por esas historias y por esos cuentos de hadas que vienen llenos de, pero si no, y si no lo haces, y todo eso. O sea, los niños no entienden, pero sí que está hecho para ellos, Está muy bien, sí ¿no? que Sí. marcan. Sí, 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 está entrelazado esos signos, esas historias, ¿no? Clásicas, ¿sí? Que tienen una moral, digamos, la moraleja, y tienen una ideología por detrás, ¿no? Todos esos cuentos, esas historias están entrelazadas con nuestra cultura, ¿no? Y nuestra cultura que se va, digamos, actualizando en cada generación, ¿no? Cada generación le va dando los matices a esos relatos, ¿no? Y los va juntando con la moral, digamos, no los va juntando, forman parte de la moral de una sociedad, ¿no? Que es esto, qué es lo bueno, qué es lo malo en un determinado momento, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, hace 40 años más o menos, en los 80, el divorcio era algo mal visto, ¿no? En la Argentina, ¿no? Era, es divorciada, ¿no? Sobre todo de la mujer, se decía, ¿no? Como siempre le cae a la mujer ¿no? el signo negativo, ¿no? Pero estaba eso, ¿no? Se divorció, ¿no? No había ley de divorcio, ¿no? La iglesia tenía como una marca muy, muy fuerte con respecto a ese tema, ¿no? Y la sociedad lo tomaba de una manera negativa, ¿no? Entonces, las familias ensambladas, ¿no? Era algo todavía como que estaba en formación, digamos, ¿no? Y no estaba del todo aceptado socialmente. Ahora no, ahora, bueno, te casaste, te divorciaste, te juntaste, ¿no? Las familias ensambladas son algo cotidiano, ¿no? Tus hijos, mis hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas van cambiando con el tiempo, ¿no? Y los relatos se van también adaptando y van entrelazándose con esa moral de la época, ¿no? Que tiene sus reglas, que tiene sus mandatos, toda época tiene eh, sus formas en las que la ideología se representa, ¿no? En forma de mandatos, de órdenes, de deber ser, ¿no? De formas que se consideran positivas y formas que se consideran más negativas o rupturistas, ¿no? De la moral, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí vienen varias transposiciones que se hacen necesarias muchas veces, Ajá, ¿no? Porque uno quiere hacer, porque lo anterior a veces ya no da más. claro, La sociedad ya no lo acepta, claro. o una parte de ella. Claro, claro, las nuevas versiones dan cuenta de esa nueva forma de ver las cosas, ¿no? Y eso lo vemos sobre todo en las películas, ¿no? Que adaptan los cuentos clásicos. Inclusive si nosotros lo vemos en Disney, Disney no es lo mismo ahora que hace 20 años, 40 años, o el clásico Disney, ¿no? Tenemos un Disney mucho más Claro, y ayornado. evidentemente
A los La 10. mujer que dice el tipo que hace humor tiene más de 40 seguro, porque habla justo de la época de antes. Yo creo Sí, que sí, tengo un sí, exceso de Disney. totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, Daniela, ¿vos pensaste algo? ¿Tenés un tema que te gustaría tomar? Yo estoy en el grupo con Becky, Rebeca y Luz. Estamos haciendo La Bella Durmiente. Bien, Y el viernes 8 de octubre estaremos a full, bien. porque por los parciales y todo, Te van a juntar estamos ahí para... ya, claro, el Perfecto. viernes 8. Pero ya está, Becky ya empezó con un montón de ideas, pero vamos a como juntarnos, entre comillas, ¿no? Por la virtualidad, el, el viernes Bien, 8. bien, fantástico, fantástico, bárbaro. Acá había una pregunta una consulta de Romina sobre el psicoanálisis de los cuentos de hadas. Me parece que al comienzo, en los primeros capítulos, es donde plantea más, en la introducción del primer capítulo, donde plantea más el tema, y después lo que pasa es que se van trabajando distintos análisis de, de los cuentos, ¿no? El cómic está bueno porque trae muchas también adaptaciones, ¿no? El hecho de cambiar los cuentos, tomar los personajes de los cuentos tradicionales y sacarlos de contexto, ¿no? Los deja con una impronta, ¿no? El lobo feroz tiene la agresividad, ¿sí? Y por eso lo ponen de sheriff o lo ponen de ahí de detective, ¿no? En, en la versión del cómic, ¿no? Y adaptado a el mundo de los humanos, ¿no? Y entonces es interesante porque interactúa en una situación que podría ser un policial, ¿no? Un cuento, un relato policial, ¿no? Y tiene ciertos rasgos de la animalidad, de la ferocidad, de la practicidad, ¿no? Es un hombre de acción el lobo feroz, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también ir eligiendo eso, la versión de los cómics. ¿Quién más? ¿Quién más que está quedando por ahí? Sí, profe, estaba pensando con todo esto que hablaban las demás, con toda esta cosa del exceso de Disney que me pareció genial. Sí, Em, sí. Tengo un montón de ideas, pero como que no muchas concretas. Pensaba, una que creo que es la que más me está gustando ahora es Hamlet en El Rey León y Ajá. cómo hacen toda esa adaptación Pensé lo para niños. Porque me parece muy interesante, de hecho, lo que decía Catalina, el tema de que en la obra de Shakespeare están todos muertos al final, y en El Rey León no podés hacer eso porque es para nenes y tenés que Claro. hacer que el protagonista gane y que se quede con la otra protagonista femenina y que todo termine bien. Esa sería una idea, que todavía no vi los textos, no sé cuál me serviría. Y recién pensaba también con esto de Disney, que para mí es como irónico el cambio que hicieron en la nueva película de Mulan, comparándola con la original del año 98. O Ajá. sea, en cuestiones de épocas, uno creería que sería como más, no sé si progresivo feminista la nueva versión, y Sí. después de compararlas para mí es casi lo contrario. Ah, mira vos. Me parece muy interesante. Se me parece muy interesante eso, aparte porque la versión del 98 está dirigida por no uno, sino dos hombres. Y me parece mucho más Ajá. feminista que la nueva, que está dirigida por una mujer, Mirá que vos. encima Mirá qué tiene interesante. argumentos. Sí, sí, es un fenómeno muy interesante que todavía no puedo comprender. Claro, Pero como esta cosa que está haciendo Disney de agregarle más feminismo a, bueno, rehacer las historias de princesas, que la claro. verdad que nadie pidió, con Sí, la sí, nueva de sí. Cenicienta, o sea, esas cosas me suenan muy interesantes. Bueno, bien, ahí tenés una linda punta, todo lo que tiene que ver con estos signos
núcleos de sentido, como el feminismo, ¿no? Como la posición de la mujer, etc., es una buena entrada, ¿no? Porque ahí vos tenés otra bibliografía que podés ir aportando a la de la transposición, ¿no? Y ver cómo esos signos se modifican o no, ¿no? Esto que vos encontrás, ¿no? Una versión anterior que puede ser más feminista que la versión nueva, ¿no? Y ahí estaría bueno ver por qué, ¿no? ¿Por qué es que se produce esto, ¿no? ¿Qué es lo que vos encontrás en esa otra versión, en la versión anterior, que tiene más potencia disruptiva o más potencia significativa que en la nueva, en la última versión, ¿no? Eso es interesante porque también muchas veces nos hace ver que una cosa es las intenciones de un autor, de un director, de un guionista, ¿no? Del que arma la historia, y otra cosa es lo que realmente produce esa historia, la significación que produce en los espectadores, Claro, lectores sí. y demás, ¿no? Que no siempre se ven reflejados esas intenciones en el texto, ¿no? Sí, obvio. Sí, sí. Pensaba Así- eso con el cine y después tenía otra con pintura, una de Rubens de Sansón y Dalila, Ajá. que lo vimos en un documental para artes visuales. Me pareció re interesante porque no conocía la historia y me di cuenta que después de entender la historia se entiende mucho más el cuadro. Claro, claro. Bueno, ahí todo lo que tiene que ver con el contexto, ¿no? De producción, ¿no? Está bueno, ¿no? Porque eso te permite laburar toda esta significación, ¿no? Ahí están pasando, ahí Daniela pasó el exceso de Disney. Siempre pueden complementar, ¿no? la idea de la transposición con otros textos, ¿no? Que también comenten, ¿no? O aporten alguna visión nueva a este texto, ¿no? El original, ¿no? En este caso, en forma sería como un comentario, ¿no? Dentro de un relato, ¿sí? ¿Quién nos está quedando? Nazarena. ¿Quién más? Jimena puede ser. No sé si Belén. Bueno, eh, yo estoy con Romina, que preguntó antes en el grupo, Bien. todavía estamos decidiendo, pero probablemente vayamos con ese. Nos gustaba como, nada, la idea de trasladarlo al cómic nos pareció interesante y Sí, estábamos pensando en el Mago de Oz. sí. No está definido, pero bueno, estábamos por ahí. Hola, hola, hola. ¿Ahí se escucha? Sí, sí, ahora sí. Y entonces, a ver. Ahí se escucha. Sí. Acá Joana puso que en el grupo lo decidimos hace poquito, que íbamos a trabajar con San Sebastián. lo de San Sebastián y la peste. Perfecto. Bien. ¿Se les ocurrió alguna idea o con el material? No, lo decidimos ahora, aprovechamos que nos dijiste que nos pongamos a ver, así que lo Bueno, decidimos por ahí. muy bien.
para empezar a avanzar ahora en el fin de, después de Bien, otras cosas, la bien, facu bien, también. bien. Ahí, fíjense en el texto escrito, ¿no? Chusmeen un poquito, que está la referencia, ¿no? De la versión, espérense, espérense, la versión es de un italiano. Tengo tantos documentos abiertos que no encuentro nada. Ahí. La vida del santo en la leyenda áurea de Jacopo de Voragine, ¿no? Y entonces tienen seguro muchas versiones de pintura, ¿no? Como para trabajar. Ahí pueden tomar más de una si quieren. Belén está con Liliana y con Rocío y van a tomar La Bella Durmiente. Muy bien, muy bien. ¿Con alguna idea? ¿Con algún recorte que se les ocurra? Y profe, lo que te estaba comentando Liliana hace un rato, ella habló hace un ratito y te Perdón, contó. perdón. Así que estamos encarando ahí, viendo todavía qué vamos a hacer, pero ya pusimos la idea en el Classroom, se encargó Rocío de eso. Perfecto. Estamos en Exacto, eso. sí, 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 estamos juntas nosotros. 10 puntos, 10 puntos. ¿Está quedando alguien que no comentó todavía? Bueno. La idea es que en esta semana avancen lo más que puedan, porque yo sé que están con 10.000 cosas, con tareas de esta materia, de otras materias, con la vida cotidiana, el trabajo, es complicado. Pero, aunque sea, fíjense, se tomaron 5 minutitos, chusmearon la lista y dijeron, este me interesa, este me gusta, porque finalmente es ver más qué te engancha así a nivel emocional, ¿no? de estos textos que ustedes alguna referencia tienen, ¿no? Aunque no lo hayan visto esta película o esta versión, todos tenemos alguna referencia de estos textos, de estas figuras, ¿no? De estas historias, ¿no? Y por supuesto, como les decía la vez pasada, lo pueden cambiar. Si no resulta, empiezan a laburar y no resulta, no se enganchan, no encuentran material o lo que sea, lo cambian, no hay problema. El tema es que puedan empezar a leer, ¿no? Tanto los materiales más teóricos, ¿no? Que por ahí para la semana que viene, si pueden chusmear algún material, estaría bueno que lo comentaran, ¿no? Y lo mismo con los materiales más específicos sobre los textos y en sí los textos, ¿no? Leer el cuento, ver la película, elegir la obra pictórica, etcétera, etcétera, ¿no? Leer el cómic, ¿no? Bueno, todo lo que vayan avanzando, vayan publicándolo en el Classroom. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir utilizar este espacio del Zoom con mayor eficacia, ¿no? Y comentando sobre las ideas que ya van desarrollando. Así que bueno, y por supuesto, si tienen una consulta, la que sea, en la semana, mandan un WhatsApp al grupo y la vamos viendo, ¿sí? De la bibliografía, de algo que nos encuentre, de una idea, de un posible recorte,
todo lo que quieran ir laburando y comentando en la semana, mejor, porque eso nos ayuda a todos. Háganlo en el WhatsApp grupal, porque eso nos ayuda a todos y nos da como ideas, ¿no? Así que bueno, sí, tengo que subir la clase anterior, que no la subí, y esta al canal de YouTube. Sí, totalmente, porque me atrasé con eso también. Bueno, yo les voy a planificar entonces las entregas, las guías y todo esto de lo que queda, ¿sí? De los módulos que nos quedan para organizarnos ahora en octubre. La que viene podríamos hablar, avancen todo lo que puedan con la lectura del módulo de fotografía y grabado, ¿no? El texto de Ivins es por ahí el más sencillo, el de Omont es muy útil porque también les va a servir a todos los que trabajen la cuestión del dispositivo, porque trae muchos elementos sobre el tema dispositivo, más vinculado a la fotografía, pero también con algo de cine, algunos comentarios, ¿no? Encuadre, punto de vista, ¿no? Todas esas categorías que las pueden ir tomando para utilizarlas en la monografía. Y el texto de Schaeffer, en la introducción que hace Guadalupe Gaona sobre el tema fotografía, hay una síntesis del texto de cómo se lo toma a la fotografía en relación a lo sígnico, cómo se retoma a Peirce, ¿no? Con esto del signo triádico, ¿no? La noción de interpretante fundamental para entender la fotografía, vinculado a esto del arqué de la fotografía, ¿no? La historia de cómo se realiza y de qué manera se produce esta imagen, ¿no? Que sin eso es muy difícil entender el signo, ¿no? Están, ¿no? Todos los relatos, ¿no? De antropólogos que han mostrado fotografías a diversas tribus que no conocían la fotografía, y entonces eso produce una interpretación muy particular, ¿no? de la imagen, ¿no? Desde el hecho de pensar que esa imagen es robada a la persona, ¿no? Hasta, ¿no? Una dificultad para encontrarle el sentido, ¿no? a esa imagen, ¿no? Entonces la cuestión del arqué es fundamental, la cuestión del arqué es fundamental. Avancen todo lo que puedan en la lectura y vamos a hacer como una puesta en común de los textos, y ya vayan leyendo de a poco el material del módulo 8 de cine, que me voy a encargar ahora en un ratito de conseguirlo, si es que no modificaron la subida en el aula del campus, ¿sí? Así que bueno, paciencia, estamos en la recta final, ¿sí? No se angustien si no llegaron con las producciones, vamos a ir llegando con todos los resúmenes, con todas las actividades, y yo creo que vamos a llegar bien con la monografía, por eso le estoy dando un poquito más de lugar a eso y de impulso a eso, como para animarlas y animarlos a que empiecen, porque una vez que uno empieza, ya lo empezás a escribir en la cabeza, ¿no? Vas leyendo cosas, vas pensando en la idea en la semana, das una vuelta a la cuadra, vas para un lado en colectivo, no sé si viajan en colectivo mucho ahora, pero bueno, a donde vayan, ¿no? Uno como que va rumiando ya la idea, ¿no? Y por supuesto, otros trabajos, como ustedes muy bien están tomando, de otras materias que les puedan ser útiles, utilícenlos. Todo lo que sea aprovechable de otras materias, háganlo, ¿sí? Porque la idea es esa. Sumar, no restar, sumar. Así que bueno,
Cualquier duda, WhatsApp en la semana y bueno, métanle con la transposición y las lecturas. Vamos avanzando con eso. Buena semana para todos, todas. Buena semana. Profe. Adiós. Chao, gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Chao, chicas. Chao, profe, gracias. Buena Hasta semana. prontito. Buena semana. Pásenla linda. Igual.